Buenas noches a todos. Un placer tenerlos participando de este webinar que realizamos en conjunto entre Alexion y Fecolsoft. Vamos a dar 5 minuticos de espera y ya en 5 minuticos arrancamos, pues para que toda la gente se vaya ingresando al webinar y pues que tengamos la mayor asistencia posible. Entonces, ya en 5 minuticos hablamos. Bueno, buenas noches, siendo las 7:05 de la noche, le damos inicio a este webinar. Pues primero que todo me presento, mi nombre es Alison Segura Cotrino, soy del área médica de Alexion Pharma, unidad de raras de AstraZeneca, quien pues voy a ser la moderadora esta noche.
Y les agradezco pues a todos su asistencia de parte de FECOLSOC y de Alexion Pharma. La noche de hoy tenemos una charla respecto a microangiopatía trombótica asociada al embarazo, un dilema diagnóstico y terapéutico, y nos acompaña para esta charla la doctora Catalina Valencia, ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal, que actualmente pues, se encuentra desempeñándose en la Clínica del Prado como coordinadora del área, que además es codirectora de Fundared Materna y es docente de la Universidad del CES, quien nos va a acompañar y a dar su perspectiva sobre esta charla. Entonces, doctora, bienvenida. Antecitos de iniciar, les recuerdo que en el chat y hay una cajita de question and answers, donde durante la charla pueden ir haciendo sus preguntas, igual al final tendremos un espacio tanto para responder las que están en la caja, como las que se puedan, pues puedan surgir al final. Entonces, doctora, le doy paso a que inicie su charla. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y pues esperemos que sea muy provechoso este espacio para todos los asistentes. Alison, muchas gracias a ti, Alexion y a FECOLSOC por esta invitación y a todos los colegas que están presentes esta noche en este webinar. Voy a empezar a proyectar mi pantalla. Por favor, me confirmas si se está viendo bien. Ya la estamos viendo en modo presentación. Listo. Vale, entonces, digamos que el título de microangiopatías trombóticas en el embarazo y en general, esta serie de patologías que se presentan en el embarazo, creo que ha tomado un auge importante gracias pues como a los avances en el diagnóstico y en el tratamiento. Y es básicamente darnos cuenta que aunque nosotros tenemos unas tasas muy, muy altas de trastornos hipertensivos del embarazo en nuestra región, pues claramente no todo es preeclampsia. Entonces, esto es un enfoque desde el diagnóstico y la terapéutica para los obstetras que estamos en el día a día recibiendo pacientes que potencialmente tienen una microangiopatía trombótica del embarazo y que finalmente terminarán siendo evaluadas, tratadas por nuestros colegas de cuidados intensivos. Entonces, primero pues tengo que declarar que recibo honorarios por parte de Alexion Pharma de Colombia por concepto de consultoría por la participación en este evento como conferencista de la charla MAT en el embarazo, un dilema diagnóstico y terapéutico. Entonces, ¿cómo vamos a abarcar esta charla? Entonces, vamos a iniciar un poquito con la fisiología de la preeclampsia para entender un poco las vías comunes con los imitadores que incluyen las microangiopatías trombóticas. Vamos a hablar específicamente de los imitadores de preeclampsia y pues como tal de las microangiopatías trombóticas, cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial de estas microangiopatías, cuál sería el enfoque secuencial que tendríamos que seguir para hacer un diagnóstico y un manejo oportuno de estas patologías con miras en, digamos, a mejorar los resultados materno-perinatales. Vamos a hablar también del síndrome hemolítico urémico atípico, de la preeclampsia y del complemento, para ver en qué sitios, digamos, hay vías comunes. Y vamos a hablar también un poco del presente y el futuro de la investigación alrededor del complemento. Entonces, cuando uno vuelve y retoma la fisiopatología de la preeclampsia, siempre deja un interrogante porque pues claramente hay muchas hipótesis sobre cuáles serían los potenciales factores iniciadores o cuál sería de alguna manera el factor subyacente que finalmente termina en la cascada de eventos que culminan en un síndrome clínico como lo es la preeclampsia. Dentro de todas estas, digamos, vías que se han propuesto, hay unas vías que claramente han tenido un impacto mayor, como son los factores inmunológicos. Está claro
que el factor inmunológico juega un papel importante y lo tenemos claro porque sabemos que las pacientes que tienen enfermedades autoinmunes de base como el lupus, como el síndrome antifosfolípido, entre otros, son pacientes que finalmente son propensas a terminar haciendo una preeclampsia en el embarazo. Entonces, todos estos factores predisponentes que conocemos algunos y algunos otros todavía no, van a terminar en una cascada de eventos, como les decía, que involucran en algunos casos, no en todos como lo vamos a ver, una disregulación de los factores angiogénicos y antiangiogénicos, y eso lo tenemos hoy súper de moda con la facilidad que tenemos para medir esta relación hoy entre esos factores angiogénicos y antiangiogénicos. Lo cual digamos que hace que sea el resultado de la placentación inadecuada y que finaliza pues en el síndrome clínico que todos conocemos con estas características. La presencia de hipertensión arterial conocida pues o establecida en mayor de 140/90, la presencia de proteinuria, la presencia de alteración de la función hepática dada por el aumento de las enzimas hepáticas, el aumento de la deshidragenasa láctica, la trombocitopenia, el aumento de los marcadores de la alteración de la función renal como la creatinina y algunos síntomas clínicos como los trastornos neurológicos. Entonces, si uno digamos que trabaja día a día en obstetricia, ve esta serie de componentes, uno dice, bueno, claramente estoy ante una preeclampsia, muy posiblemente severa, y que pues tendrá una evolución que conozco porque pues es un síndrome que se presenta diariamente en nuestros hospitales y clínicas. Sin embargo, casi todas estas signos y síntomas son compartidos con otra serie de alteraciones como la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Y estas tres patologías, el HELP y estas dos que les acabamos de mencionar, son las microangiopatías trombóticas. Entonces, todas tienen de alguna manera un origen distinto, pero un final similar. Y aquí está el problema. ¿Cómo vamos a diferenciar una de otra? Porque teniendo una fisiopatología diferente, pues seguramente el enfoque y el tratamiento también será diferente. Entonces, aquí está, pues, cómo nos planteamos nosotros, cómo vamos a encontrar estas pacientes que más allá de un HELP tienen es una microangiopatía trombótica. ¿Qué tienen en común las microangiopatías trombóticas? Las microangiopatías trombóticas, como les digo, es un grupo de patologías que tienen tres características clínicas y paraclínicas en común. La primera de ellas es la trombocitopenia, o un recuento plaquetario por debajo de 100.000 plaquetas por litro. Tenemos otra característica importante que es la hemólisis microangiopática y que se manifiesta clásicamente con el aumento de la deshidrogenasa láctica, la disminución en el nivel de hemoglobina y de aptoglobina sérica. Y lo que vamos a ver también es una, digamos, morfología anormal en los eritrocitos, que es producto básicamente del daño que ocurre en este tipo de célula al chocarse contra los trombos de fibrina que se da clásicamente en este tipo de patologías. Y esto es lo que definimos como esquistocitos en el frotis de sangre periférica. Y la tercera característica de las microangiopatías trombóticas, que es una característica más clínica que paraclínica, es la lesión de órgano blanco. Usualmente encontramos daño renal expresado por aumento en los niveles de la creatinina o alteraciones neurológicas específicamente dadas por alteraciones en la conciencia o convulsiones,
o alteraciones a nivel cardíaco que se da con aumento de las troponinas, isquemia o muerte súbita. Entonces, esas tres características, la trombocitopenia, la hemólisis y estas características clínicas son los síntomas y signos comunes a las microangiopatías trombóticas. Pero como lo habíamos dicho inicialmente, esta es la consecuencia y este es, digamos, el resultado final, pero cada uno tiene un origen distinto. Entonces, si nosotros nos vamos al origen de la preeclampsia y el HELP, o de la gran mayoría de preeclampsias y HELP, como les decía anteriormente, hay una disregulación, un aumento de los factores antiangiogénicos, una disminución de los factores angiogénicos. Creo que no estoy mostrando aquí mi puntero, aquí. Entonces, un aumento de los factores antiangiogénicos y una disminución de los factores angiogénicos que finalmente van a causar un daño directamente en el endotelio, y ese daño en el endotelio en la preeclampsia o en el HELP típico, que se llama endoteliosis, pues va a dar lugar a los síntomas y signos clínicos como la hipertensión y la proteinuria. La púrpura trombocitopénica trombótica se da gracias a una deficiencia de una metaloproteinasa que se llama la ADAMS13. La ADAMS13, esta metaloproteinasa se produce en el hígado, y cuando hay una deficiencia de esta ADAMS13, que está encargada de clivar el factor de von Willebrand, pues va a promover la formación de coágulos de fibrina mediados por el factor de von Willebrand. Y finalmente, la cascada de signos y síntomas muy similares a los del HELP. Y el síndrome hemolítico urémico, que se da por una disregulación en los factores de complemento, y los factores de complemento, cuando se exacerban o cuando se hiperactivan, van a causar directamente un daño a nivel de la membrana celular, causando lisis celular, y finalmente van a llevar a los mismos signos y síntomas clínicos de todas las microangiopatías trombóticas. Finalmente, el factor común es la formación de coágulos de fibrina, que van a terminar dando pues todas las características clínicas y paraclínicas que conocemos. Entonces, esto es como una explicación de dónde viene cada una de las microangiopatías trombóticas y cuál es su factor común al final de la cascada. Entonces, usualmente lo que pasa es que nosotros tenemos una paciente con las características clínicas, la hipertensión, el aumento de las transaminasas, el aumento de la deshidrogenasa láctica, puede tener síntomas a nivel neurológico, una trombocitopenia, y uno dice, bueno, como cuando le decían a uno los profesores de medicina interna, si oye cascos, piense en caballos y no en cebras. Y lo primero que uno piensa por frecuencia es que está frente a un síndrome de HELP. Sin embargo, debe haber cosas que a mí me lleven a pensar o, digamos, o a sospechar que no estoy delante de un simple, entre comillas, síndrome HELP. ¿Y qué son esas características? Lo que nosotros vemos comúnmente en el síndrome HELP es que resuelve al desembarazar la paciente. Entonces, si uno ve en tiempo después del posparto cómo se va dando la recuperación del número de plaquetas en un síndrome HELP, pues uno sabe que más o menos a las 48 horas tiene una recuperación importante pues, de la trombocitopenia. Van, digamos, cediendo paulatinamente los signos y síntomas de la preeclampsia. Cuando esto no se da en las primeras 48 horas posparto, o además de eso, yo tengo exacerbación de los síntomas neurológicos o persistencia, o aparecen otros síntomas que no son típicos del síndrome HELP y de la preeclampsia, como niveles elevados de troponina,
isquemia miocárdica, o definitivamente caigo en una trombocitopenia severa, yo tengo que pensar que muy probablemente me estoy enfrentando a una microangiopatía trombótica distinta al síndrome HELP. Y entonces, ¿cómo puedo ir dirigiendo ese diagnóstico hacia las otras microangiopatías trombóticas? Ya sabemos pues que esto es probablemente un HELP que no resuelve, que tenemos una trombocitopenia severa acompañada de una alteración neurológica importante. Puedo ir pensando de pronto en una púrpura trombocitopénica trombótica, o si apareció en el posparto, como pueden aparecer algunos HELP, pero esta aparece característicamente en el posparto y tiene una falla renal importante por encima de las otras signos y síntomas, yo puedo ir dirigiendo mi diagnóstico hacia un síndrome hemolítico urémico. Y aquí no olvidar que existen imitadores de preeclampsia que son distintos de las microangiopatías trombóticas y que de pronto nos pueden confundir con los mismos signos y síntomas. Entonces aquí tenemos un espectro diferente a las microangiopatías trombóticas. Dentro de los imitadores tenemos, por ejemplo, el hígado graso del embarazo. Y para el hígado graso del embarazo yo necesito hacer un set de paraclínicos diferente, que ya lo vamos a ver para poder empezarlo a sospechar. O tengo un lupus eritematoso sistémico, un SAF catastrófico, que tendré que diagnosticar con pruebas también diferentes a las que utilizo en el escenario del HELP y de las microangiopatías trombóticas. Entonces, aquí vamos al set de paraclínicos que yo tengo que solicitar cuando veo que las cosas no van por el camino que usualmente deben ir, o sea, un HELP atípico. Entonces, claramente yo tengo que tener un seguimiento de estas plaquetas y ver si cae en el nivel inferior a las 30.000 para pensar de pronto en una púrpura trombocitopénica trombótica. El grado de hemólisis me ubica claramente mi patología en las microangiopatías trombóticas y me empieza a hacer el diagnóstico diferencial con el lupus y el hígado graso. La anemia, mucho más importante en la púrpura trombocitopénica y el síndrome hemolítico, con lo cual yo debo tener obviamente un hemograma para evaluar estas cosas y un extendido de sangre periférica y empezar a ver si hay esquistocitos para poder determinar si estamos frente a la microangiopatía trombótica u otro imitador. Ya tengo que empezar a pensar en medir niveles de glicemia, porque si yo tengo una hipoglicemia asociada a mi cuadro, muy probablemente estoy frente a un hígado graso del embarazo y no una microangiopatía trombótica. El daño renal siempre hace parte, pues, digamos, del set de paraclínicos la creatinina, pero si es una creatinina por encima de 1.9, 2, con las características de microangiopatía, de pronto empezar a pensar en un síndrome hemolítico urémico. Los dos, y esto es bien importante, las dos microangiopatías que cursan con mayores niveles de deshidrogenasa láctica son la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico, con lo cual si yo tengo un HELP con niveles por fuera de lo usual, digámoslo así, o de lo que estoy acostumbrado a ver, también puedo empezar a sospechar que se trata de algo más allá de un HELP. Y bueno, las pruebas de función hepática que me van a dirigir el diagnóstico, ya sea hacia el HELP o hacia el hígado graso agudo del embarazo. Entonces, todo este set de paraclínicos, los que no tengo dentro digamos, de la batería normal de HELP, pues tengo que empezar a solicitarlos una vez yo empiezo a sospechar que las cosas no van de manera típica. Otra de las cosas que medio mencioné anteriormente es el momento de aparición de los signos y síntomas. Si bien es cierto, el síndrome HELP, la preeclampsia, eclampsia, aparecen entre segundo y tercer trimestre,
La púrpura trombocitopénica trombótica puede aparecer mucho antes, lo que nos puede dar de pronto también la pauta, sobre todo si es de aparición muy temprana. Y como lo dije anteriormente, el síndrome hemolítico urémico es usualmente un cuadro que se presenta en el posparto. Entonces, tercer trimestre y posparto. Entonces, también eso nos ayuda, la edad gestacional o el momento de aparición, nos ayuda también a ubicarnos un poquito en el diagnóstico diferencial de estas microangiopatías. Entonces, una vez yo tengo a la paciente, una vez yo veo que las cosas, que el síndrome HELP no es el típico, que no mejora en el posparto o que tiene una alteración importante, digamos, más allá de lo que estoy acostumbrada a ver de los paraclínicos, especialmente de la deshidrogenasa láctica o de la creatinina. Entonces, yo empiezo a sospechar que hay una microangiopatía trombótica distinta del HELP. Y entonces yo tengo varias alternativas dentro del algoritmo. Entonces, lo primero, yo puedo echar mano de la relación de los factores angiogénicos antiangiogénicos e intentar confirmar si efectivamente yo estaba enfrentada a un HELP o a una preeclampsia severa o no. Si yo tuviera con todas estas alteraciones clínicas y paraclínicas una relación de factores angiogénicos y antiangiogénicos negativa, eso digamos que me apoyaría el diagnóstico de una microangiopatía diferente. Y aquí hay una función muy importante del obstetra o de la persona que recibe esta paciente con estas características clínicas, con este HELP, y es que si yo sospecho una microangiopatía trombótica, lo primero que debo hacer en lo posible es solicitar una AMS 13. ¿Por qué una AMS 13? Porque de las 3 microangiopatías trombóticas, digamos, es el único apoyo diagnóstico que me va a decir a mí, me va a confirmar o a descartar una púrpura trombocitopénica trombótica. Recordemos que esta viene de la deficiencia de la AMS 13 y si yo logro documentar una deficiencia de AMS 13, pues claramente tengo el diagnóstico de la PTT. Ahora, uno tiene que saber que existe la AMS 13. Entonces, digamos, uno de los objetivos hoy hablar de microangiopatías trombóticas, existe el examen, existe disponibilidad en Colombia, existen laboratorios que procesan la AMS 13 y que lo hacen, digamos, con las condiciones de laboratorio óptimas para hacerlo. Entonces, digamos, la invitación a partir de hoy es volver a sus sitios de trabajo y preguntar, aquí hacemos AMS 13, aquí hacemos relaciones de factores angiogénicos, antiangiogénicos, y si es así, ¿cómo lo pido? Y si es así, ¿cuánto se demora? Entonces, ya cierro este paréntesis para decir, estos serían, si no tengo disponibilidad de alguna, pues ya tendremos herramientas clínicas, pero lo ideal sería tener estas 2 herramientas diagnósticas para continuar el algoritmo. Entonces, la presentación atípica del síndrome HELP me hace pensar a mí en pedir estos paraclínicos, además de lo que ya habíamos hablado, los signos y síntomas neurológicos, cardíacos o la trombocitopenia severa. Y si yo estoy encaminada hacia el diagnóstico de la PTT, tengo que pensar que esta paciente va a terminar en una unidad de cuidado intensivo, ojalá en un recambio plasmático o una plasmaféresis, que sería el tratamiento inicial para la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, como yo sé que yo no tengo disponibilidad de la AMS 13 inmediata ni de los factores angiogénicos y antiangiogénicos, yo tengo que echar mano de las escalas que yo tengo clínicas para hacer la sospecha diagnóstica. Y esta escala se llama el Plasmic Score. Y este Plasmic Score tiene una serie de preguntas que dependiendo de la respuesta le va a dar un 1 o ningún punto.
Y si al sumar estas respuestas usted obtiene un puntaje de 0 a 4, la probabilidad de que haya una deficiencia de ADAMTS13, o sea, que usted esté al frente de una púrpura trombocitopénica trombótica, es muy bajo. Si usted tiene un puntaje entre 6 y 7, la probabilidad de que usted tenga esta deficiencia es de un 72%, con lo cual muy probablemente usted va a pasar a esta paciente a cuidado intensivo para que se empiece a realizar un manejo con plasmaféresis y lo que ya el intensivista considere pertinente. Y tendremos un grupo de pacientes que tendrán un score de 5, o sea, un score intermedio, y que nos obligará seguramente a hacer un seguimiento estricto y a ir un poquito más allá, digamos, en la evolución clínica y paraclínica de la paciente para poder tomar decisiones y determinaciones sobre el diagnóstico y sobre la terapia. Aquí esto es uno de los Plasmic Score que están publicados. Si quieren pueden escanear este código QR en sus teléfonos celulares y ahí pueden hacer el ejercicio con una paciente imaginaria. Ustedes pues van a poder ver ahí el volumen corpuscular medio plaquetario. Ustedes van a responder si la paciente tiene en el momento cáncer o no. Todos estos punticos que les mostré anteriormente, cuál es el conteo plaquetario, si hay hemólisis o no. Y con eso obtendremos el Plasmic Score para tomar decisiones alrededor de si podemos empezar un manejo con plasmaféresis. Ahora, aparte del Plasmic Score, existen otras, digamos, descritas otras ayudas diagnósticas, o se han propuesto otras ayudas diagnósticas para ayudarnos a sospechar específicamente la púrpura trombocitopénica trombótica, y es la relación entre los niveles de deshidrogenasa láctica y la AST. Este estudio determinó que cuando hay una relación o una proporción de 25 a 1 entre los niveles de deshidrogenasa láctica y AST, tiene una alta probabilidad diagnóstica de púrpura trombocitopénica trombótica, por lo que hablamos anteriormente. Los niveles usualmente de deshidrogenasa láctica en la púrpura y en el síndrome hemolítico son muy superiores a los niveles de deshidrogenasa láctica que encontramos en el síndrome de HELLP. Entonces, esta podría ser otra ayuda para ir dirigiendo el diagnóstico hacia las otras microangiopatías trombóticas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de poder hacer esa sospecha? Que usualmente cuando yo empiezo recambio plasmático, plasmaféresis, entre las 24 y 72 horas posparto, una vez sospecho el diagnóstico, pues digamos que a las pacientes les va muchísimo mejor que cuando yo retraso esa decisión de manejo. Ahora, si yo sigo, digamos, este algoritmo diagnóstico, yo sé que la ADAMTS13 no me va a llegar antes de 72 horas en el mejor de los casos, entonces yo tengo que ir tomando decisiones como dije anteriormente. Si yo haciendo un recambio plasmático inicialmente y después de 24 a 72 horas de vigilancia estrecha no hay una mejoría importante ni de la trombocitopenia, ni de la hemólisis, ni hay una disminución al menos del 25% de la creatinina sérica, yo podría, o el intensivista, suspender la plasmaféresis a menos que tuviera una ADAMTS13, una actividad de la ADAMTS13 por debajo del 10%, lo que le diría, pues sí, es una púrpura trombocitopénica trombótica, tiene que seguir haciendo plasmaféresis. Pero si no hay esta mejoría, yo podría interrumpir el recambio plasmático e iría al diagnóstico de exclusión, que sería el síndrome hemolítico urémico, y pasaría al segundo, digamos, paso terapéutico, que es iniciar tratamiento con anti-C5, que lo conocemos como eculizumab. Ese es el tratamiento que se utiliza para el síndrome hemolítico urémico, porque como les dije anteriormente, el síndrome hemolítico urémico es secundario a una disregulación
de la actividad del complemento. Entonces el eculizumab neutraliza esa hiperactividad del complemento. Esto es básicamente lo que les estoy contando. El síndrome hemolítico urémico viene de una disregulación de las proteínas reguladoras del complemento, lo que hace que esta porción final del complemento, a que actúa como un lítico de la membrana, pues cause el daño a nivel celular y produzca la microangiopatía trombótica y los signos y síntomas de la misma. Una de las personas que más ha estudiado, digamos, la activación del complemento y su relación con el síndrome hemolítico urémico en el embarazo es el doctor Richard Barwick, quien ha trabajado, como les voy a contar más adelante, en Colombia muchas veces, digamos, en probar muchas de sus teorías alrededor del complemento y la preeclampsia, que es algo de lo que les voy a hablar más adelante. El doctor Barwick, en su experiencia con la disregulación del complemento y con el síndrome hemolítico urémico, plantea este algoritmo diagnóstico para dirigir, digamos, la sospecha hacia el síndrome hemolítico urémico. Entonces, yo les diría que en principio, como se los dije anteriormente, pacientes que no responden al manejo con plasmaféresis o pacientes que desde el principio usted no tiene o un plasmic score tan claro como para púrpura trombocitopénica trombótica, puede ser un intermedio o un bajo. Usted ha descartado el resto de imitadores de preeclampsia. Y es básicamente cuando usted tiene la duda diagnóstica y hace una nueva valoración de laboratorios a las 72 horas y él propone lo siguiente. Si usted tiene en la nueva evaluación de laboratorios una creatinina menor de 1.9 con una deshidrogenasa láctica menor de 600, muy probablemente usted no tiene al frente un síndrome hemolítico urémico. Pero si usted tiene una creatinina por encima de 1.9 con una deshidrogenasa láctica por encima de 600, tiene una alta sospecha y debe considerar interconsulta nefrología, una biopsia renal y una prueba terapéutica con inhibidor del complemento, que es el eculizumab. Si tiene una creatina mayor de 1.9 por una deshidrogenasa láctica por debajo de 600, o lo contrario, una creatinina por debajo de 1.9, una deshidrogenasa láctica muy alta, el diagnóstico de síndrome hemolítico urémico no es tan claro y pues digamos que la opción es seguir haciendo estudios y seguir haciendo, digamos, controles para poder tratar de evidenciar el diagnóstico. Este es el eculizumab, que es el manejo que se propone para el síndrome hemolítico urémico basado en la fisiopatología que ya les conté. Y muchos se preguntarán, ¿el eculizumab es seguro en el embarazo? ¿Esto sí tiene estudios? ¿Esto sí lo podemos dar a pacientes embarazadas? ¿No lo podemos dar? ¿O en el posparto? Resulta que el eculizumab es el manejo de primera línea para pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna y digamos que era la única opción terapéutica en pacientes embarazadas con esa patología específicamente. Y digamos que se han hecho estudios retrospectivos como estos sobre la seguridad del eculizumab, en el uso del eculizumab en el embarazo, y lo que se ha visto es que riesgo-beneficio es un medicamento seguro que tiene, digamos, derivado de su patología específica, grandes beneficios a la hora pues del tratamiento con un perfil de seguridad muy amplio. Incluso en este mismo estudio se evaluó la seguridad o la posibilidad de lactar estos bebés, pacientes que han sido tratadas con eculizumab, y no se, de la muestra que se tomó de estas pacientes,
ninguna se encontró la droga en leche materna, con lo cual digamos que podemos dar con tranquilidad el eculizumab en el posparto. Entonces, esto es como un cuadro muy, muy resumido de lo que les acabo de contar. Lo primero y lo más importante es que cuando yo tengo un embarazo, una paciente en embarazo con un cuadro sugestivo de una microangiopatía trombótica, debo involucrar un equipo interdisciplinario que tenga experiencia en embarazo de alto riesgo y pues que tenga conocimiento del tema. Entonces, para resumir esto fue lo que les acabo de decir. Si yo tengo al frente una paciente con un cuadro típico de preeclampsia, eclampsia o síndrome HELP, pues simplemente trato acorde a las guías para trastorno hipertensivo del embarazo, control de la presión arterial, profilaxis de convulsiones con sulfato de magnesio, desembarazar y el monitoreo estricto. Si no es un cuadro típico, evalúo si además tiene síntomas neurológicos o cardíacos. Si es atípico pero no los tiene, pues descartar otros imitadores de preeclampsia y dar el tratamiento específico. Pero si los tiene, echar mano de las herramientas clínicas y paraclínicas que tengo, el Plasmix Score, solicitar la relación de factores angiogénicos y antiangiogénicos, solicitar la AMS-13, evaluar si específicamente hay trombocitopenia severa, como para iniciar una aféresis plasmática pensando en una PTT, mientras llega el resultado de la AMS-13. Si la AMS-13 tiene una actividad por debajo del 10%, yo confirmo mi diagnóstico de PTT, pero si tiene una actividad por encima del 10%, me voy más hacia el lado del síndrome hemolítico urémico, que como les digo es un diagnóstico de descarte, y doy tratamiento específico anti-C5 terminal, que es el eculizumab. Ahora, esto yo creo que, digamos, espero pues que quede claro, pero aquí quiero entrar a un terreno un poquito más escabroso, y es que creo que los que vemos pacientes obstétricas y los que vemos pacientes en clínica sabemos que no todo es blanco y negro. Y puede haber unas pacientes con un poquito de una cosa y un poquito de otra. Y esto, digamos que ha sido la base para el estudio de las diferentes posibilidades fisiopatológicas de la preeclampsia, porque pues claramente ese es el cuadro que nos enfrenta día a día. Y en esa búsqueda nos hemos dado cuenta desde hace muchos años que la preeclampsia, que creemos simplemente una disregulación de factores angiogénicos y antiangiogénicos, también puede tener un poquito de las otras cosas. Entonces, por ejemplo, desde 1992 se evidenció que pacientes con preeclampsia severa tienen niveles elevados de factores terminales de complemento y que pues se relacionan con la cascada de complemento. Las pacientes con preeclampsia severa y con restricción de crecimiento, se ha demostrado en muchas de sus placentas que hay depósitos, digamos más depósitos de factores de complemento que en pacientes controles o sin restricción de crecimiento intrauterino. El mismo Richard Barwick ha demostrado que la falla renal asociada a la preeclampsia severa está relacionada en muchas oportunidades con la acción directamente de esos factores del complemento a nivel del glomérulo y que puede ser la causante de muchas de esas proteinurias y fallas renales severas que conocemos. Y además está demostrado que en pacientes con síndrome HELP, el nivel de complemento está directamente relacionado con el desarrollo, con el desenlace adverso materno y perinatal. ¿A qué voy con todo esto? A que de pronto algunas de las herramientas terapéuticas que nos sirven para otras microangiopatías trombóticas, eventualmente en un futuro, pueden ser la solución o pueden ser medidas terapéuticas también
para pacientes con síndrome HELLP y con preeclampsias severas. Y esto es una reporte de un caso, también del doctor Richard Borwick, de una paciente que tuvo una preeclampsia severa, un síndrome HELLP lejos del término. Ella desistió de la interrupción del embarazo y ellos, digamos, de manera desesperada, como medida terapéutica, le pusieron eculizumab y él logró prolongar el embarazo un poco más de 2 semanas, casi 3 en esta paciente. Y la llevó, en este momento no recuerdo exactamente la edad gestacional, pero es como llevarla de 25 a 28 semanas aproximadamente, donde todos sabemos que el pronóstico para un recién nacido prematuro de 25 versus 28 semanas, pues es básicamente la vida entera. Tanto así que ese bebé hoy en día está vivo y sano gracias pues al uso del eculizumab en esta paciente específicamente. Obviamente uno pues no podemos salir a dar eculizumab a todas las pacientes y para eso teníamos que buscar activamente cuáles de nuestras pacientes con preeclampsia tenían disregulación del complemento y que posiblemente se beneficiaran en un futuro de manejos como estos. Y así fue como empezamos a recoger muchas instituciones y colegas interesados en Colombia en saber qué porcentaje de pacientes nuestras preeclámpticas pues digamos que qué preeclampsias eran secundarias a la disregulación del complemento. Esto fue, digamos, orquestado por el doctor Jorge de Tolosa y el doctor Barwick a través de Fundared Materna. Hicimos un estudio que se llamó el proyecto COPA Complemento de Preeclampsia en las Américas, que se hizo un estudio multicéntrico en 6 centros en Cartagena, Medellín y Bogotá. Medimos el factor C5b9, que es el terminal del complemento en pacientes con preeclampsia grave. 100 pacientes con preeclampsia grave, la mitad de ellas por debajo de las 34 semanas, la mitad de ellas por encima, y lo comparamos con 100 controles cada grupo, entre sanas, pacientes hipertensas crónicas con hipertensión gestacional y preeclampsias no severas. Y lo que evidenciamos es que en Colombia existe un subgrupo de pacientes con preeclampsia severa en las cuales se demostró disregulación del complemento con niveles aumentados en sangre y orina de este factor terminal del complemento. Y a partir de ahí, de esta misma muestra, hemos hecho varias publicaciones. El doctor Jesús Velázquez en la Universidad de Antioquia midió las concentraciones de CD59, que es un factor, digamos, de complemento soluble, y digamos, se evidenció que en estas pacientes con preeclampsia severa se correlacionaban estos niveles con los laboratorios de daño, digamos, de órgano blanco. Y en el año pasado, a mitad del año pasado, también publicamos unos patrones de complemento en sangre y orina que están relacionados con la severidad de la preeclampsia y que tal vez en un futuro nos ayudarán a hacer marcadores de severidad, así como es los niveles de deshidrogenasa láctica o los niveles de plaquetas en estas pacientes. Hay muchos proyectos alrededor del complemento en preeclampsia en Colombia que están corriendo, que van a ser publicados. Y finalmente, pues esto es un llamado y una invitación a seguir, digamos, evaluando nuestras pacientes, caracterizando nuestra población, para que en un futuro podamos tener herramientas que eventualmente nos ayuden a mejorar los resultados materno-perinatales de nuestros pacientes y de los bebés. Entonces, para concluir, dentro de las múltiples etiologías tenemos claro de la preeclampsia que hay un componente inmunológico, y basado en esto tenemos, digamos, varias teorías
que involucran claramente pues las microangiopatías trombóticas. Dentro ya de la clínica como tal, muy importante hacer un reconocimiento lo más temprano posible del HELP que no va en la dirección típica y pensar de manera también temprana en otras microangiopatías trombóticas o en otros imitadores, pues para hacer abordajes terapéuticos dirigidos a la patología que tenemos enfrente. ¿Y cómo lo sospechamos? Cuando no hay resolución posparto, cuando hay síntomas y signos neurológicos o cardíacos, cuando encontramos o trombocitopenias severas o insuficiencias renales con creatininas muy altas o fallas hepáticas concomitantes. Hay que mirar la disponibilidad, buscar dónde se hace la AMS-13, dónde se hacen las relaciones de factores angiogénicos y antiangiogénicos y en cuánto tiempo las tenemos disponibles para poder ayudarnos a este diagnóstico diferencial de manera temprana. Si tenemos cuadros sugestivos de púrpura trombocitopénica trombótica, seguramente terminaremos en la UCI en una plasmaféresis y el uso de algunos otros medicamentos como el caplacizumab. Si tenemos cuadros sugestivos del síndrome hemolítico urémico, definitivamente el enfoque terapéutico es con el eculizumab. Y definitivamente tenemos un campo muy amplio todavía por investigar. Mirar este grupo de preeclampsias que son secundarias a la hiperactivación del complemento, que ya sabemos que en Colombia tenemos unas de ellas, y en un futuro, ¿cuál sería el papel de estos inhibidores de C5, como el eculizumab, en el manejo de la preeclampsia severa? Muchísimas gracias. Doctora, no, muchísimas gracias a usted, estuvo muy interesante la charla. Acá nos hicieron 3 preguntitas. La primera, aunque creo que la doctora ya lo mencionó en la charla, pero fue un momento antes, que era, ¿puedo solicitar niveles del complemento para determinar si se trata de un SUA? No, desafortunadamente no tenemos, digamos, una herramienta diagnóstica como tal para el SHUA. Como les dije, el síndrome hemolítico urémico es un diagnóstico de descarte clínico y se hace pues como con el algoritmo que les mostré anteriormente. Sé que hay estudios, digamos, genéticos, pero digamos a largo plazo y pues obviamente en el momento agudo y en la toma de decisiones pues claramente no es una opción. Pero como les digo, lo importante es sospecharlo desde el punto de vista clínico, descartar las otras microangiopatías trombóticas y claramente esto, el SHUA se vuelve en el momento agudo un diagnóstico de descarte clínico. Perfecto, doctora. Ante la sospecha de una MAT en la batería de laboratorio, ¿debo solicitar aptoglobina o con solo los niveles de LDH puedo evidenciar la fluorescencia? Sería ideal tener niveles de aptoglobina, claro, para poder tener pues todo el kit diagnóstico. Es como todo, es decir, si uno cuando deja de usar las cosas y cuando no las solicita, pues toca ir al laboratorio, mirar si se lo miden, si no se lo miden, pero la idea, si yo quiero hacer el diagnóstico de MAT, pues sí sería ideal tener toda la batería diagnóstica de la que hablamos y solicitar los estudios para clínicos complementarios, obviamente incluida la aptoglobina. Perfecto, doctora. De la doctora Carolina Sánchez nos dice, bueno, primero que todo, excelente charla. Gracias. Y no sé si soy yo o tú, pero se me perdió el audio. Sí, doc, tiene interferencia ella. Ah, ok. Si quiere la leo yo, dice... ok, dale. Dice, pregunta Carolina Sánchez, excelente charla, mil gracias. ¿Puedo medir el complemento
como factor predictor de preeclampsia en pacientes con factores de riesgo? Esa es una pregunta muy linda porque me puso cuidado la última parte, que es el trabajo nuestro. Pero no, digamos que esto todavía no está validado en clínica. No tenemos todavía que el complemento sea una prueba diagnóstica para preeclampsia o para identificar ese subgrupo de pacientes con preeclampsia que tienen disregulación del complemento. En un futuro esperamos que sí, toca todavía seguir trabajándole duro al tema, porque además sería ideal, como ya les mostré en las publicaciones, que el que lo necesite y yo les puse mi correo electrónico, tenemos disponibles, sería ideal que fuera, pues seguirlo estudiando para que fuera marcador no solo del subgrupo de pacientes con disregulación de complemento, sino también creemos que puede tener un papel potencial en el establecimiento del grado de severidad de la preeclampsia. Entonces, todavía no tiene uso clínico, pero esperamos que pronto lo tenga con el resto de desarrollo de los estudios. Alison se nos desconectó. Sí, Doc, que tenía como mala señal. Sí. Aquí hay otra pregunta, dice, buenas noches, ¿se debe pedir factor de von Willebrand proteasa de clivaje o Adams 13, antígeno de las proteasas de ruptura del factor Willebrand? Gracias. Para hacer el diagnóstico debe pedir solo la ADAMS 13. Digamos que con la actividad de la ADAMS 13 se haría el diagnóstico de la PTT. Y es básicamente eso. Hay muchos mecanismos, digamos, la PTT puede ser congénita, puede ser adquirida, o sea que digamos que el nivel como tal del factor de von Willebrand en este caso no, digamos, no tendría ningún mayor aporte pues como al diagnóstico, suficiente con el nivel de Amstrad de mirar el porcentaje de actividad y con eso se toman digamos, las medidas diagnósticas y terapéuticas. Ok, aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué indicación en HELP tiene la prueba de COMS indirecta para diferenciar de otras patologías trombóticas? No, nosotros digamos que el CUMS indirecto, pues yo no tendría como pues diferenciarte el resultado de un CUMS indirecto, no sé si la persona, creo que fue el doctor Raúl que hizo la pregunta, o sea, yo diría que no tendría, o sea, el CUMS indirecto no tendría cómo diferenciarte, a mi modo de ver, ninguna de las, pues entre las microangiopatías trombóticas. No sé si él quiere aclarar un poquito más allá la pregunta porque no vería cómo, no sé si él quiere ampliar un poquito más esa pregunta de cómo él piensa que podría diferenciar de la púrpura o de la Schwab un CUMS indirecto. Pues no para hacer diagnóstico diferencial, pues. No sé. No sé si existía además preguntitas. ¿Ya me escuchan mejor? Qué pena con ustedes que se me cayó el internet. El doctor Raúl García dice, pensando en que el HELP tendría hemólisis. Claro, pero todas las microangiopatías trombóticas tienen hemólisis, todas. Pues esa es una de las características de las microangiopatías trombóticas. Entonces no vería cómo, digamos, esa prueba en específico podría diferenciar una de la otra.
Todas tienen hemólisis. Yo creo que no hay más preguntas. Que a mí se me desconectó un momentico y se desaparecieron, pero una de las del comisión directo era de las últimas. Entonces, el doctor Yo miro por acá a ver qué más hay. dice si tenemos COMS negativo. Sí. Bueno, están preguntando que si queda grabado este webinar. Administrador, cuéntanos, ¿queda grabado? Sí, esto queda grabado. FECOLSOC después lo sube a la plataforma de ellos, donde lo pueden consultar. Perfecto. Pues ya sería como la otra adición que puso el doctor Raúl. Si tenemos COMS negativo, sería un help. Pone pues en complemento a lo que venía diciendo. Bueno, pues es que igual vuelve y juega, o sea, dentro de las fisiopatologías de las microangiopatías trombóticas, es decir, todas terminan en hemólisis y lo que te mide el CUMS indirecto es eso. Es la ruta final, entonces no sé no sé cómo diferenciaría una de la otra, la verdad. No sé si alguien pues puede tener una teoría diferente o tienen pues como una propuesta diferente pues como para la respuesta, pero no vería cómo lo pueden diferenciar. Si lo que estamos buscando es hemólisis, pues las tres tienen hemólisis y mayor grado de hemólisis tiene la púrpura o la Shua, por ejemplo. Entonces, no sé. Bueno, me aclara que cada una era una pregunta por aparte, pero bueno, la siguiente que dice es si está positivo, pensaríamos en una enfermedad autoinmune. ¿Sí qué? Si está positivo, pensaríamos en una enfermedad autoinmune. ¿El CUMS indirecto? Sí, señor. No necesariamente. Casi, es decir, el CUMS indirecto está elevado solamente pues, en las autoinmunes. Yo no sé, es decir, el HELP como tal, digamos, de origen, o sea, ¿cuál es la necesidad del origen autoinmune? Ahí no, es decir, estamos hablando de CUMS directo o indirecto. Un momento, doctor, que no lo tengo acá. Dice CUMS negativo, pero no me dijo si directo o indirecto. Doctor Raúl, ¿nos puede aclarar, por favor, si directo o indirecto? Yo creo que pues no, digamos que si estamos pensando en hemólisis, tenemos una batería de paraclínicos pues que hablamos, entre otras pues la deshidrogenasa láctica, el frotis de sangre periférico. Yo creo que eso es más que diagnóstico para determinar hemólisis. Y digamos que en el diagnóstico diferencial de las tres microangiopatías trombóticas, pues no, ni el CUMS directo ni el indirecto, ni ninguna de esos, pues como para pensar en las microangiopatías trombóticas. Entonces, yo creo que es una discusión aquí, no vamos a avanzar más en esta discusión ahí. Perfecto, no, ya el doc cerró con que muchas gracias. Entonces, pues ya no hay más preguntas. Les agradezco a todos los participantes por asistir y obviamente, doctora, muchísimas gracias por darnos su perspectiva. Y eso sería todo. Feliz noche. Bueno, no, gracias a ustedes y a todos por la presencia.